Vamos a comenzar con fútbol como venimos haciendo en las últimas semanas porque teníamos todavía un equipo con posibilidades de ascenso a Segunda División B, era el Extremadura, se ha quedado a las puertas, no ha podido ser después de caer en Sanlúcar de Barrameda ante el sanluqueño, que ya es equipo de esa categoría de bronce. Hablamos del Extremadura y como cada lunes para hablar de este deporte está con nosotros Rodrigo Morán. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, qué lástima. Compañeros, pues sí, una lástima porque además hubo un momento del partido en el que se tocó, en el que se palpó el ascenso y en el que yo creo que todos creíamos que el Extremadura iba a estar en la Segunda División B los últimos 10 minutos, pero fútbol es fútbol, como diría Buchatin Boskov, y al final nos quedamos sin el ascenso. Pues para hablar también de ese partido está hoy con nosotros Diego Madera, presidente del Extremadura UD. Una pena lo que sucedió en el Palmar y ahora quizá nos acordamos mucho de ese partido de ida, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, una pena, pero bueno, Rodrigo lo ha definido, el fútbol tiene esas cosas, nosotros hemos tenido algunas oportunidades, no hemos sido capaces de aprovecharlas y luego al final eso se paga, ellos sí la han aprovechado, ellos son de segunda vez y nosotros nos hemos quedado en tercera. Pero también bueno. en los labios, ¿no? En el último partido ya tocándolo prácticamente con los dedos, a pesar de la derrota en el partido de ida en el Francisco de la Era, pero se iba con opciones, con ganas de conseguir. Opciones, con muchísimas ganas. Además, el planteamiento que se hizo del partido fue de ir desde inicio a intentar anular a ese equipo que nos había asombrado aquí en el Francisco de la Era. La verdad que lo fuimos consiguiendo y se palpaba ese nerviosismo allí en la grada, en los jugadores del sanluqueño. Y bueno, tuvimos la oportunidad, pero no fuimos capaces de rematarlo, ¿no? Hubo algunas jugadas que fueron un poquito polémicas, pero sin fijarnos en esa jugada, yo creo que dependía de nosotros y las tuvimos, pero al final, pues cuando no materializa, lo acabas pagando. Ya teníamos ese lastre ya del partido de Francisco la Era, ¿no? Bueno, Rodrigo, el equipo al menos sí que estuvo acompañado en el Palmar, ¿no? Lo cierto es que lo positivo que se saca de toda la eliminatoria, lo vamos a ver en imágenes, es la respuesta, cómo se ha enganchado otra vez el público de Almendralejo, no solo en esta última eliminatoria, sino también en las anteriores ante el Aro y el Español B. El recibimiento en el Palmar, en Sanlúcar de Barrameda, a los jugadores de Extremadura. 300 seguidores, como vemos ahí en pantalla, que acompañaron al equipo, que prácticamente alentaron al grupo durante los 90 minutos, antes del encuentro, también después se fundieron en abrazos con los jugadores llorando por el descenso. Y es lo que me estaba comentando Diego antes de comenzar el programa, que seguramente uno pierde pero se lleva esa sensación, ¿no? de alegría de ver a la afición así, ¿no? Yo la nota más positiva, con la recta final del campeonato, la temporada regular y esta fase de ascenso, hemos conseguido que se vuelva a enganchar, que se vuelva a vivir el fútbol, que se hable del Extremadura por las calles, que se hable del Extremadura a nivel regional, ¿no? Y también expresaros las gracias porque habéis hecho un gran apoyo también para difundir ese sentimiento. Y es la única lectura que podemos sacar positiva, puesto que no hemos logrado el ascenso, pero sí hemos logrado que se sientan identificados, no solamente los aficionados de toda la vida, sino la juventud, que normalmente le cuesta más trabajo identificarse con los equipos locales, no con Madrid, Barcelona y otro tipo de equipos. Y luego también, pues desde aquí ya también dar las gracias a numerosos aficionados de toda Extremadura, del Cacereño, Club Deportivo Badajoz, Mérida, Villafranca, Zafra, Don Benito, con esos apoyos que hemos recibido en el campo, no solamente en Almendralejo, sino incluso fuera, y con esos apoyos a través de la página web o de mensajes personales, ¿no? Escuchamos a gente que estuvo viendo el partido, gente que ha seguido ese último encuentro en que enfrentaba... No, tenemos a Agustín Izquierdo, si no recuerdo mal, y a Tete. Izquierdo y a Tete. Estuvimos con ellos, sí, después del partido. Vamos a enterar el orden. Vamos a escucharlos. Los vemos. Que hemos sido merecedores de la victoria. Si allí el sanluqueño, bueno, estuvo mejor y mereció ganar, no, yo creo que aquí el Extremadura ha estado mejor y no ha ganado, ha merecido pero no ha ganado. Bueno, yo creo que la falta de acierto quizá nos ha condenado a por lo menos no jugar más tiempo, ¿no? Por ejemplo, llegar a una prórroga o algo de eso. Pero yo no tengo nada que reprochar a los jugadores, creo que han hecho un gran partido. Creo que aquí hemos demostrado que podíamos haber ganado perfectamente. A partir del gol, incluso antes, ellos ya estaban fundidos, con mucho miedo, y hemos tenido la eliminatoria en nuestra mano porque con el 1-2 pues hubiéramos pasado a nosotros, ¿no? No sé, felicitar a la gente que nos ha apoyado, a la gente del pueblo. Pues después de escuchar a protagonistas de Agustín Izquierdo y a Tete, vamos a ir viendo si os parece lo que pasó en el campo del Palmar, Rodrigo, en ese partido entre sanluqueño y Extremadura. Se llegaba con la renta de 0-1 porque el sanluqueño, como bien decía su presidente de Extremadura, Diego Madera, hizo muy bien las cosas en el Francisco de la Era y aún así el equipo tuvo opciones de llevarse la eliminatoria. Tuvo opciones porque el Extremadura hizo seguramente el mejor partido de toda la temporada, al menos una segunda parte
que rayó la perfección, y yo diría que incluso de los últimos años o de la corta historia del club no se había visto jugar al equipo tan bien. Y eso que comenzó mejor el sanluqueño, por lo menos llegando más a portería, ¿no? Aunque estaba muy bien controlada la situación, algún disparo desde lejos de Castillo, que salvaba a Tete, que por cierto ha hecho una fase eliminatoria tremenda, y alguna ocasión de la Extremadura en la primera parte todavía, un remate de Salva aquí a quemarropa al centro de Javi Pérez. Pero en la segunda parte cambió el panorama, la tuvo primero Pablo Carmona y ya comenzaba la Extremadura a sentirse a gusto. Después, una preciosa jugada de nuevo de Pablo Carmona iba a acabar con ese disparo en jugada personal, pudo haber cedido a Golo, y en el 53 llegó el gol que parecía que iba a matar las aspiraciones de la Extremadura, el gol de Adrián Gallardo, pero Diego, todo lo contrario, el equipo se levantó. Y ahí está la grandeza de la plantilla, ¿no? La habíamos hablado ya, que se podía producir esa jugada, que te llegara un gol, pero que nosotros sabíamos que necesitábamos 2 goles para pasar, que había que estar tranquilo, el equipo supo estarlo, aprovechó algunas oportunidades y bueno, y con ese penalti pues fue ya cuando se volcó el equipo en busca de ese gol que nos diera la victoria, ¿no? Porque ya el segundo gol de sanluqueño, pues yo creo que hay que dejar una anécdota cuando ya estaba volcado. Sí. Y bueno, fue una pena, ¿no? Fue una pena, pero la verdad que el fútbol que hizo el equipo encantó. A mí personalmente me encantó, a los aficionados creo que le encantó. Y creo que se pudo ver un buen espectáculo también a través de las cámaras de Canal de Extremadura. Ese era el penalti. No sé si se señaló, no se le sacó tarjeta amarilla y era la segunda. Ahí está la polémica. Era el 75, puede ser clave. Era el 1-1, un jugador más, 15 minutos por delante, 2 ocasiones. Esta de Pablo Carmona, al palo corto, y sobre todo esta última que puso el corazón en vilo a los aficionados. Ese centro de Carlos Rubén. De Sabino. Y Sabino, que yo creo que no se la espera, que le va a llegar tan clara y al final el balón se pierde por línea de fondo. Y ya lo anecdótico, lo que decía Diego, ¿no? Bueno, ya el equipo volcado, minuto 93, el gol del sanluqueño, de nuevo Adrián Gallardo, que seguramente ha sido el hombre de la eliminatoria por los goles tan importantes que ha marcado. La invasión de campo, un poquito rayando ya lo ilegal, o al menos lo poco deportivo, pero bueno, eso va a quedar en un segundo plano, y al final el sueño que se escapaba. Imagen cada vez más habitual, por cierto, esa de las invasiones de campo. Sí, decías que... pero lo hemos hablado en el Francisco de la Era, mucha seguridad, mucho control, y allí en Sanlúcar, yo que tuve la oportunidad de estar allí, bueno, sí, el campo dejó mucho que desear. El campo evidentemente no es lo mismo el Francisco de la Era que el Palmar. Sí, no es lo mismo, pero sí es cierto que cuando te piden unas medidas de seguridad tienen que ser las mismas para todos, y allí en ese campo se vendieron entradas de más, estaba la gente hacinada. El sitio que teníamos reservado para los aficionados, la verdad que fue bastante incómodo, no había separación entre las aficiones. La imagen que se veía de los aficionados del sanluqueño prácticamente sentados al lado de la portería de Tete, y ya tenemos un antecedente aquí con el Mérida, que le metieron un gol a un propio aficionado y se dio por válido hace ya unos años. Entonces creo que esas cosas ya han pasado a la historia, que es del siglo XX, que el fútbol hay que vivirlo de otra manera, con más profesionalidad, mayor seguridad, mayor comodidad. Y bueno, que quede en anécdota, pero quedó en anécdota porque no ocurrió nada, ¿no? En caso de que hubiese un altercado, veríamos cómo se podía responder allí, ¿no? Diego, el viaje ha sido largo, estáis muy cansados, pero ¿cómo era el ánimo de la plantilla y sobre todo de Agustín Izquierdo en ese viaje de vuelta? La verdad que el ánimo al finalizar el partido era muy malo. Yo estuve en el vestuario con ellos, acompañándoles, y la verdad que parecía un velatorio. Muy afectado, sobre todo Agustín, porque creo que además, y además lo digo con el corazón, Agustín ha sido ahora mismo, para mi entender, el mejor entrenador, el que ha sabido comprender esta filosofía. Lo demostró ayer con el juego que pudimos desplegar en Sanlúcar de Barrameda, y creo que el fútbol le debe ese ascenso, ¿no? Porque lo trabaja, lo ha tenido siempre en la miel, pero le falta esa pizca de suerte que siempre en el fútbol, aunque la suerte hay que trabajarla, pero también te hace falta esas decisiones arbitrales que van siempre en contra. Por ejemplo, en esta eliminatoria, pues a lo mejor podía haber planteado el partido de otra manera. Creo que hoy se lo he expresado, ¿no? Ya más tranquilos los dos. Le he dicho que con el trabajo que está realizando el fútbol va a ser justo y se lo va a dar. Y seguramente triunfará en el mundo del fútbol. ¿Será en el Extremadura? Esperemos que sí, ¿no? Ahora nos hemos tomado unos días de relax. Vamos a ver con qué presupuesto podemos contar, qué le podemos ofrecer a él, qué tipo de futbolistas quiere él. Y una semana de descanso, plantearnos los objetivos, y ya está. A partir del lunes de la semana que viene hay que ponerse a todo tren, porque hemos terminado tarde y la pretemporada la tenemos a la vuelta de la esquina. Y sobre todo por esos aficionados que están saliendo ahí ahora, pues hay que ofrecerles un proyecto nuevo para que se vuelvan a ilusionar. Y este año no ha podido ser, pero el año que viene lo intentaremos con toda la fuerza. Un proyecto que buscará evidentemente lo que se ha intentado este año, ¿no? El
el ascenso a Segunda División B. Sí, creo que es la obligación, ¿no? Vamos a intentar confeccionar una plantilla que tenga ciertas garantías, pero también sabiendo de cómo está la situación económica, ¿no? Que las ayudas públicas pues prácticamente se están acabando. Y desde aquí pues pedirle a los aficionados que respondan, como se ha respondido en esta fase de ascenso, porque ellos son el patrimonio del club, sin ellos no tiene sentido que estemos en esto del fútbol. Y lo bonito es ver las gradas llenas, como se han visto en el Francisco La Era, y a partir de ahí se puede hacer todo lo que quiera. Y luego también, bueno, pues tenemos la ventaja de que esa cantera con el Club Polideportivo Almendralejo pues ya está saliendo esa hornada de futbolistas que esperemos que algunos de ellos también lo podamos ir incorporando, sobre todo pues, para que la gente se sienta identificada con el aficionado y que podamos tener gente de la tierra, ¿no? Que no tengamos que traerlo desde fuera, ¿no? Es muy inteligente eso que has dicho, Diego, que al fin y al cabo en tiempos de crisis tiene que ser el aficionado el que tiene que demostrar que quiere fútbol y que tiene que apoyar a su equipo y sacarlo adelante. Efectivamente, porque la temporada se ha hecho muy larga, muy sacrificada, ha habido algunos problemas económicos a mitad de temporada. Gracias a Dios hemos podido quitarlos de una manera o de otra, pero hay que ir con más tranquilidad y si no se puede llegar, nos tenemos que ir amoldando todos a los que formamos parte del fútbol, los futbolistas, los técnicos, los árbitros, todos a la situación de que está creada, porque el patrocinio por parte de las empresas privadas pues está muy difícil conseguirlo, porque las empresas están intentando subsistir simplemente, entonces los aficionados somos los que tenemos que tirar del club y sobre todo para que cuando pase esta maldita crisis que nos tiene a todos un poquito mal, pues estemos en primera línea de cabeza para poder sobre todo resurgir el fútbol en Extremadura, ¿no?